Bueno, entonces ahora vamos a analizar, como les contaba, algunas de las cuestiones matemáticas que tiene esta ecuación de estado, ¿sí? Y de las consecuencias que tiene. Nosotros no vamos a avanzar más en la descripción de otro tipo de ecuaciones de estado. No es la única, la de Van der Waals, hay varios modelos más en los que se introducen algunos otros parámetros que tienen en cuenta algunas de las propiedades de los gases reales. O sea que avanzan un poco más en una mejor descripción del modelo de los gases para poder dar cuenta de algunos de los fenómenos que se observan cuando analizamos gases reales, ¿sí? Y que no necesariamente son las propiedades que tiene un gas ideal. Entonces, si bien este no es el único modelo, es un modelo que tiene en cuenta algunas consideraciones que a nosotros nos parecen importantes, y además sobre la base de este modelo se pueden discutir muchas cosas. Entonces, en ese sentido nos resulta particularmente importante. Como van a ver, es un modelo que tiene algunas bondades, pero por ejemplo, cuantitativamente no anda muy bien en la descripción de las propiedades de los gases reales, ¿sí? Pero nos permite introducir muchos fenómenos, o nos permite explicar algunos de los fenómenos que se observan en gases reales, y por eso le vamos a dar cierta importancia, ahora en físico-química. Entonces, decíamos, si despejáramos de esa ecuación general de estado el volumen, vamos a llegar a darnos cuenta de que en realidad esa ecuación de estado es una cúbica en el volumen. Y como pasa con cualquier cúbica, puede tener una solución real o varias soluciones reales o reales y complejas. No importa. Eso porque si graficáramos la presión como una función del volumen para una ecuación de esas de Van der Waals, podemos encontrar distintos tipos de comportamiento. Por ejemplo, un comportamiento de como esta línea hiperbólica, podríamos decir, en el que para una dada presión, por ejemplo, hay un único valor del volumen que corresponde con eso. Quiere decir que en estas condiciones de temperatura, por ejemplo, para una dada presión aparece un único valor del volumen molar. Ese polinomio tiene una única raíz, ¿sí? Sin embargo, hay otras condiciones, por ejemplo, cambiando la temperatura en esa ecuación de Van der Waals para un dado par de parámetros A y B, en el que la representación de la presión en función del volumen va a dar algo así, ¿sí? Una curva de este tipo. Y fíjense que en esta condición, por ejemplo, para esta dada presión, dada una isoterma, para esta dada presión hay tres volúmenes que satisfacen la curva. Entonces, esta curva que tenemos acá abajo es una de esas en las que aparecen tres raíces reales diferentes, ¿sí? Si graficáramos la función, corresponde con algo así. Entonces, por ejemplo, acá están graficadas las funciones no, es un gráfico de la presión en función del volumen para el dióxido de carbono usando los parámetros de Van der Waals del dióxido de carbono a diferentes temperaturas, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, que en la isoterma que tienen acá arriba es una representación de la presión en función del volumen, y en ese caso, para cada valor de presión hay un único valor de volumen posible, ¿sí? Sin embargo, si bajamos la temperatura y construimos la ecuación, el gráfico, no es un gráfico experimental, ¿no? Es el gráfico de la función que surge de despejar esto para el dióxido de carbono, con el parámetro A y B que tiene ese gas, ¿sí? Para temperaturas más bajas aparece este tipo de curvas o de oscilación, podríamos decir, en el que, por ejemplo, tomemos un caso de esta presión. Para la curva la más baja de todas, la presión de 32 atmósferas. A 32 atmósferas, el volumen que tiene el gas podría ser cualquiera de estos tres, ¿sí? Fíjense que una horizontal a 32 corta la curva en 3 puntos, ¿sí? Entonces, según esto, el gas de Van der Waals, descrito con esos parámetros, a esta temperatura de 253 Kelvin, ¿sí? Podría tener tres volúmenes diferentes para 32 atmósferas y 253 Kelvin, ¿sí? Por supuesto, este tipo de fenómeno no se corresponde con la experiencia. Sabemos que, dadas ciertas condiciones, el volumen molar podría ser más grande o más bajo, pero un gas tiene un dado volumen molar. Y esa relación es unívoca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en determinadas condiciones de volumen molar y temperatura tiene una presión, y en determinadas temperaturas de presión y de temperatura,
condiciones de temperatura y presión tiene un determinado volumen. Entonces, la existencia de estas ondas que tenemos acá, que surgen directamente de aplicar la ecuación, no tiene un significado físico. ¿Sí? No es posible bueno, ¿cuál es el volumen molar que ocupa el gas? Y bueno, puede ser 4 u 8 o 16, o no sé, el valor que dé acá. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que eso no tiene un significado físico. En eso hay algún inconveniente que ya vamos a analizar. Bueno, pero a medida que aumentamos la temperatura, este tipo de oscilaciones empieza a disminuir. Fíjense que la amplitud de la oscilación en la función es más baja. Y hay alguna en la que apenas esa oscilación se presenta como un punto de inflexión. ¿Sí? Pero bueno, genial, porque un punto de inflexión, ¿se acuerdan que era lo que aparecía en el comportamiento experimental de los gases reales cuando estábamos en condiciones críticas? Entonces, la existencia de un punto de inflexión para una determinada temperatura nos permite interpretar a nosotros el fenómeno de la isoterma crítica. Como dice acá, la forma, ahora repasamos un poco todo lo que dijimos, la forma tipo sigmoidea de la curva se atenúa cuando la temperatura se acerca a la temperatura crítica. Para el dióxido de carbono es 304 Kelvin, indicando que en estas condiciones la isoterma del gas presenta un punto de inflexión y la pendiente en esas condiciones es cero. ¿Sí? Esto implica que el modelo de Van der Waals cumple con las condiciones experimentales que se le exigen a la isoterma crítica. Si volvemos algunas filminas para atrás, habíamos dicho, una representación de la presión en función del volumen en la condición crítica tiene derivada nula y derivada segunda nula, es un punto crítico. Por consiguiente, esta propiedad puede servir para hallar los valores de las constantes A, B y R del modelo. ¿Sí? O sea, lo que necesitamos que se cumpla en el punto de inflexión, como dijimos, es que la derivada de la presión respecto del volumen en el estado crítico sea nula y la derivada segunda también. ¿Sí? Si hacemos eso con la ecuación de estado de Van der Waals, vamos a ver que entonces es posible escribir los parámetros críticos en términos de los parámetros del modelo. ¿Sí? ¿A qué llamamos parámetros del modelo? Bueno, dada esta ecuación de estado que tenemos acá, podríamos pensar que lo que no es una variable experimental es un parámetro. Entonces, en principio, A, B y R podríamos considerarlos parámetros de este modelo. ¿Sí? Son las constantes, dado un gas cualquiera, A, B y R son constantes. Y en principio, entonces, si analizamos el comportamiento experimental de ese gas y determinamos los parámetros críticos, como existen estas relaciones entre la ecuación y lo que debe cumplirse en el estado crítico, en principio podríamos encontrar una relación entre los parámetros críticos que son experimentales, el volumen, la temperatura y la presión crítica, y los parámetros del modelo de Van der Waals, para poder determinarlos. Si hacemos eso tomando como consideración que la primera derivada y la segunda sean nulas, vamos a ver que se encuentra esta relación que tenemos escrita acá abajo entre los parámetros críticos y los parámetros del modelo de Van der Waals. ¿Sí? Para eso yo estuve escribiendo un Word para que veamos el desarrollo de eso. A ver, les comparto el Word. Vamos a ver un poco más grande. Bueno, quizá después achique un poquito. Ahí están viendo el Word, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es calcular los parámetros críticos para el modelo de Van der Waals. Y para eso usamos, bueno, escribimos la ecuación de estado de Van der Waals, como la tenemos ahí. Y algo que nos va a interesar, como necesitamos determinar las condiciones para que la derivada de la presión respecto al volumen y la derivada segunda sean nulas, lo que nos conviene es despejar la presión de esta ecuación. Pasamos este término dividiendo y este sumando que estaba acá lo pasamos restando del otro lado. ¿Sí? Para escribir, encontrar una dependencia de la presión con el volumen y la temperatura. ¿Sí? A partir de esa ecuación que tenemos ahí, podemos rápidamente escribir las derivadas parciales.
si tengo que derivar esto respecto del volumen, bueno, en este primer término es como derivar 1 sobre x, ¿no? Entonces nos va a quedar, tengo b menos b abajo, es como menos 1 por esto que tengo entre paréntesis a la menos 2. Y me queda este término que queda acá, por la derivada de lo que tengo adentro, pero esa derivada es 1. Y me queda la derivada de la segunda parte, que es como derivar 1 sobre x al cuadrado, me queda un menos 2, x a la menos 3, en este caso es b, o sea que tengo un menos 2, con este menos que está acá me queda un más 2, y x a la menos 3 en este caso es el volumen al cubo abajo, ¿no? Bueno, y dada esta derivada, puedo volver a derivar respecto al volumen para encontrar la derivada segunda. Ahora tengo que derivar 1 sobre x menos una constante al cuadrado, y bajo un menos 2 me queda lo mismo a la menos 3, ¿no? R y t son constantes, por eso no me preocupan. Bajaba un menos 2, tengo un menos acá, me queda un 2 acá adelante, y lo que tenía entre paréntesis al cubo abajo. Y la derivada, una nueva derivada de este segundo término, tengo el volumen a la menos 3, o sea que bajo un menos 3 y me queda el volumen a la menos 4. A es una constante, o sea que no me preocupa, y tenía un 2, por un menos 3 me queda un menos 6. ¿Sí? Si quieren repasen, pero bueno, básicamente esas son las derivadas. Y dijimos que en el estado crítico se tiene que cumplir que la derivada primera evaluada al volumen crítico y la temperatura crítica tiene que ser 0, y la derivada segunda evaluada también en esas condiciones del estado crítico tiene que ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en estas dos expresiones volumen por volumen crítico, temperatura por temperatura crítica, e igualar las dos a 0. ¿Sí? Eso que tenemos acá. Igualé a 0 las dos. Y a partir de esta relación, bueno, algo que hice fue reordenar, básicamente pasé uno de los términos para el otro lado para hallar una igualdad a partir de la primera ecuación y otra igualdad a partir de la segunda. ¿Sí? Básicamente es pasar este término para el otro lado. Tenemos estas dos relaciones que deben cumplirse en el punto crítico. ¿Sí? Y lo que necesitaríamos es despejar algunas de esas variables. Por ejemplo, despejar el volumen crítico o la temperatura crítica. Lo bueno es que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Nuestras incógnitas acá son los parámetros críticos. Queremos encontrar una expresión para los parámetros críticos en términos de los parámetros del modelo. Entonces, algo que podemos hacer es dividir las dos ecuaciones. ¿Sí? Si dividimos, por ejemplo, a esta, la dividimos por la ecuación de abajo, o lo que es lo mismo, la multiplicamos por esta invertida, como dice acá. ¿Sí? Tendríamos que hacerlo, si hacemos eso de un lado de la igualdad, hacemos lo mismo del otro lado. Y de esa manera podemos simplificar. La ventaja que tiene eso es que rápidamente se va la temperatura crítica y nos queda algo que depende básicamente del volumen y podemos despejar el volumen molar crítico de esa relación. ¿Sí? Bueno, ustedes hagan los pasos detenidamente. Yo no explico cada una de las simplificaciones, por ejemplo, pero van a ver, traté de hacerlo bastante explícito acá, y esto se los voy a pasar también. A partir de dividir las dos, podemos encontrar una relación entre los volúmenes críticos que nos permite despejar que el volumen molar crítico es 3 veces el covolumen para un gas de Van der Waals. Y ahora, si despejamos de acá, es como que ya resolvimos una de las dos incógnitas. Si tenemos el volumen molar crítico, lo podemos poner en alguna de las relaciones anteriores para hallar la temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de esta que era una de las igualdades que teníamos, si reemplazamos en lugar de volumen molar crítico, ponemos 3b, ahora tenemos una relación en la que solo aparece la temperatura crítica y podemos despejar de acá la temperatura crítica, que nos queda 8a sobre 27b por r. ¿Sí? Fíjense que estamos obteniendo los parámetros críticos en términos de los parámetros del modelo, a, b y r. Esa es la idea. Bueno, ya tenemos volumen crítico y temperatura crítica. Lo próximo que podemos hacer es encontrar cuánto vale la presión crítica. Y para eso podemos ir a la primera ecuación donde habíamos despejado la presión, y en el estado crítico tiene que cumplir la relación de Van der Waals para el estado crítico. ¿Sí? O sea, ponemos crítico en todos los subíndices
Y si reemplazamos el volumen molar crítico por 3B y la temperatura crítica por esta relación que hemos encontrado acá, después de alguna simplificación podemos ver que la presión crítica, ¿sí?, es A sobre 27B al cuadrado. Esto les propongo que lo hagan, no es muy difícil, es solamente como ser prolijos y prestar atención de no olvidarse ninguna constante por ahí. Y además ya tienen el resultado al que deberían llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? A partir de la condición crítica, ¿qué es la condición crítica? La condición que debe cumplir una función para tener un punto de inflexión, ¿sí?, encontramos, dados los parámetros del modelo, una expresión para las condiciones, las variables de ese punto crítico. Tenemos cuál es la relación entre las variables experimentales. Sí, fíjense que volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica surgen de analizar el comportamiento del gas. En la construcción del diagrama de fases, experimentalmente se estudia y se determina cuáles son los parámetros críticos para cualquiera de los gases sobre los que estemos interesados. Por ejemplo, todos los gases que ustedes tienen en la tabla del seminario 3. Bueno, esta relación nos permite encontrar un vínculo entre los parámetros del modelo A, B y R y los parámetros críticos, ¿sí? Entonces, algo que podríamos hacer, dado que el volumen, la temperatura y la presión crítica son resultados experimentales, es usar estos resultados experimentales para calcular los parámetros del modelo, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿de dónde salen cuando vayan a una tabla y encuentren los parámetros de Van der Waals del nitrógeno, del dióxido de carbono, de determinados gases? Bueno, ¿de dónde salen esos parámetros? ¿Cómo se calculan? Se calculan en realidad utilizando los parámetros críticos. Si a partir de estas relaciones reescribimos relaciones en las que tengamos A, B y R como función de los parámetros críticos, a partir de resultados experimentales se pueden determinar las constantes del modelo de Van der Waals. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer en una segunda parte, ¿sí? Utilizar estas tres relaciones para despejar ahora al revés A, B y R en términos de los críticos. Bueno, una fácil es despejar el volumen, el covolumen de acá, como el volumen molar crítico sobre 3, ¿no? Y si despejáramos, por ejemplo, si hacemos el cociente entre la presión y la temperatura crítica, para eliminar algunas cuantas variables, eso van a ver que es R sobre 8B, y si despejamos, por ejemplo, B de ahí, podemos encontrar una relación que nos permita calcular R, por ejemplo, la constante de los gases, en términos de este modelo, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuánto vale R, pero bueno, en principio, según el modelo de Van der Waals, podría calcularse también a partir de los parámetros críticos. Y finalmente A se puede calcular si ya tenemos expresiones para R y para B. De la expresión, por ejemplo, de la temperatura crítica, podemos despejar A, ¿sí? Y a partir de ahí, simplificando algunas cosas, encontrar que A se puede calcular como 3 veces la presión crítica por el volumen crítico al cuadrado, ¿sí? O sea, reordenando esas expresiones, ahora somos capaces de encontrar una expresión para A, para B y para R en términos de los parámetros críticos de cada gas, que son parámetros experimentales. De hecho, en la guía, ustedes tienen una tabla en la que tienen listados los valores de A y de B para varios gases. Bueno, esos parámetros se calcularon, están tabulados en muchos libros, y se calculan a partir de algunas de estas relaciones con los parámetros, a partir de los parámetros críticos, ¿sí? Bueno, y acá tenemos que hacer una salvedad. Dijimos, el modelo, en algún momento les comenté que el modelo de Van der Waals nos permitía interpretar algunas de las cuestiones experimentales, como por ejemplo esta que vemos acá. El modelo de Van der Waals predice la existencia de un estado crítico, porque tiene un punto de inflexión a una dada temperatura, pero cuantitativamente no anda muy bien. Y en lo que vamos a ver en un ratito, vamos a avanzar sobre esto. Entonces, en realidad, si despejamos los tres parámetros y pretendemos calcularlos, tanto A, B y R, como R, a partir de los parámetros críticos, los resultados son muy malos, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es utilizar el valor de R que ya conocemos, no calculado a partir de esta relación del modelo de Van der Waals,
sino el valor de R que ya conocemos, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por ejemplo, en esas unidades, para reescribir una expresión para A y B y que sea posible calcular a partir de los parámetros críticos. ¿Sí? Y si ya sacamos una de estas relaciones, podríamos escribir una expresión para A y para B en términos de dos de los parámetros críticos. En general, lo que se recomienda es no utilizar el volumen molar crítico, sino escribir ese volumen en términos de los demás para poder hallar una relación entre las variables temperatura y presión crítica con A y con B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso yo lo hice como más detalladamente acá. Fíjense que si reemplazamos, despejamos de acá, perdón, el volumen molar crítico, nos va a quedar en términos de R, de T crítica y de presión crítica, y a partir de ahí podemos encontrar una expresión para B y para A en términos de esos parámetros. ¿Sí? El volumen molar crítico despejado lo podemos reemplazar, por ejemplo, en esta expresión del covolumen, y tenemos ahora B en términos de T crítica y P crítica. Y si hacemos lo mismo para A, que era 3 veces la presión crítica por el volumen crítico al cuadrado, podemos encontrar una expresión para A ahora en términos de T y P crítica. ¿Sí? Donde R ya no aparece como una incógnita, como un parámetro, sino que se usan los valores conocidos y determinados por otra gran cantidad de técnicas. ¿Sí? R es una constante que se conoce con mucha precisión. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene ahora esto? Bueno, fíjense que esta relación y la de abajo nos permite, dada la temperatura y la presión crítica de la tabla del seminario, poder calcular los parámetros de Van der Waals de todos los gases, para los que tengamos esos valores. O sea que en la tabla del seminario 3 ustedes podrían agregar columnas al Excel, por ejemplo, y calcular A y B usando estas relaciones. Y van a ver que coincide con los parámetros que tienen listados en alguna otra de las tablas. ¿Sí? Porque se usaron estas relaciones. Además, algo que podemos hacer, dado que tenemos todo escrito en términos de los parámetros críticos, es calcular el coeficiente de compresibilidad crítico. ¿Se acuerdan que el coeficiente de compresibilidad era presión por volumen sobre RT? Bueno, en las condiciones críticas tengo que reemplazar todo por los parámetros críticos. ¿Sí? Y por ejemplo, despejando de acá, de esta relación que habíamos encontrado para el volumen, podemos pasar la presión para acá y dividir todo por RT de este lado para construir, fíjense que de ahí sale fácil, Z crítico. Y no nos queda otra cosa que el cociente, que un número, el cociente entre 3 y 8, o sea, 3 octavos. El modelo de Van der Waals predice que el Z crítico es 3 octavos. Fíjense que una consecuencia importante de esto es que no aparece en ningún momento ninguna constante que dependa de la naturaleza del gas. O sea, el modelo de Van der Waals predice un único Z crítico para todos los gases de Van der Waals. En este sentido también cumple con esa relación que habíamos encontrado nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos visto que a partir de los valores experimentales se podían calcular coeficientes de compresibilidad críticos y que su valor era aproximadamente el mismo para muchos gases? Bueno, el modelo Van der Waals predice lo mismo, pero falla en el resultado numérico. Si hacemos la cuenta, el valor que predice ese 3 octavos es 0,375 y el valor que habíamos encontrado nosotros con el promedio, o que está tabulado con el promedio de muchos gases, es del orden de 0,29. Entonces, si bien predice la existencia de un coeficiente de compresibilidad crítico universal, numéricamente no anda muy bien. Y esto es algo que vamos a encontrar bastante seguido. Cualitativamente, y lo vamos a decir muchas veces, cualitativamente el modelo de Van der Waals nos permite interpretar muchas cosas, cuantitativamente no anda tan bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos, por ejemplo, a partir de estas relaciones, ¿sí? Para A y para B, ahora podemos escribir la ecuación de estado en términos de los parámetros críticos. ¿Sí? Si yo en la ecuación de estado que tenía más arriba, vamos a escribirla de nuevo, me la voy a traer de nuevo. Reemplazamos ahora A y B
en términos de los parámetros críticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que A habíamos encontrado que era 3 presión por volumen molar crítico al cuadrado? Y el covolumen era el volumen molar crítico sobre 3. Ahora podemos reescribir la ecuación de estado tratando de expresarla en términos de las variables reducidas. ¿Se acuerdan las variables reducidas que era la variable sobre la variable crítica? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, ya escribimos esta ecuación en términos de las variables críticas, vamos a reordenarla para ver cómo nos queda escrita en términos de las variables reducidas. Entonces, a ver, vamos, para que nos quede más cómodo me voy a copiar esta. ¿Sí? El objetivo va a ser reescribir esta que teníamos ahí arriba en términos de las variables reducidas. ¿Sí? Para eso, del primer paréntesis voy a sacar factor común presión crítica. ¿Sí? Para hacer eso dividí este sumando por presión crítica y este también por presión crítica. En este se puede simplificar, ¿no? Y nos queda esto que tenemos acá. Y de este segundo factor voy a sacar como factor común volumen molar crítico. ¿Sí? Entonces divido este sumando por volumen molar crítico y divido este por volumen molar crítico y lo simplifico y obtengo esta relación que tenía acá. ¿Sí? Y además, a la temperatura que tengo de este lado, la voy a multiplicar y dividir por la temperatura crítica. ¿Está bien? Para obtener esta relación que tengo acá. ¿Qué gané con la reestructuración? Que ahora me aparecen las variables reducidas. ¿Sí? Este cociente de presión sobre presión crítica lo voy a llamar la presión reducida. Fíjense que acá aparece un volumen molar al cuadrado y acá arriba hay un volumen molar crítico al cuadrado que lo puedo pasar abajo. ¿Sí? De manera de poder escribir esto como 3 sobre el... Bueno, este cociente es el volumen molar reducido. Y acá puedo escribir, del otro lado, RT crítica por la temperatura reducida. ¿Sí? Bueno, si despejamos de acá, podríamos pasar este factor presión crítica, volumen crítico dividiendo. ¿Sí? Y observar entonces que ahora de este lado, lo que nos queda de este lado es la temperatura reducida y crítico es Z crítico. ¿Sí? Entonces lo ponemos en términos del factor de compresibilidad crítico. Que habíamos dicho, para el gas de Van der Waals eso daba 3 octavos, o sea que la inversa del Z crítico es 8 tercios. ¿No? Bueno, haciendo toda esa reestructuración, que pueden revisar después paso a paso, porque yo les voy a dar el Word, la ecuación general de Van der Waals ahora se puede escribir en términos de los parámetros reducidos. Y fíjense qué interesante, porque no aparece nada que dependa del gas. No aparece ni A ni B, que son parámetros propios de cada gas. ¿Esto qué quiere decir? Que es coincidente con la ley de los estados correspondientes. Fíjense que a partir de acá podríamos despejar, por ejemplo, el volumen molar reducido, y no importa cuál sea el gas, en determinadas condiciones de presión reducida y temperatura reducida, todos van a tener el mismo valor del volumen molar reducido. ¿Sí? Sale, como existe esta relación entre los tres y no depende de la naturaleza del gas porque no está ni A ni B en esta ecuación, quiere decir que dado P reducido y T reducido, el volumen molar reducido esté considerando. Eso no es otra cosa que el principio de los estados correspondientes. O sea que el modelo de Van der Waals también es compatible con el principio de los estados correspondientes. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a... Lo que sigue de temperatura de boiler lo vamos a comentar en un cachito. Vuelvo a la diapositiva. Bueno, entonces, a partir del Word, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos explícitamente esta relación que habíamos encontrado, la dedujimos. Habíamos charlado sobre esto de que cuantitativamente el modelo de Van der Waals no anda muy bien. ¿Sí? Entonces, es posible escribir una expresión para A, B y R en términos de los parámetros críticos
el resultado que se obtiene numéricamente no es muy bueno. Sí, el modelo de Van der Waals nos permite escribir una expresión para Z crítico que es independiente del gas, o sea, predice un único valor. Por Van der Waals, como dice acá, es muy superior al experimental, que es del orden de 0,29. Entonces, el modelo cumple con la ley de estados correspondientes, pero con otro valor del Z crítico. Algo que, para subsanar esta falta de exactitud con los resultados experimentales, es, como les decía, dejar de considerar R como un parámetro y poner el valor de R que conocemos nosotros a partir de otras medidas, o sea, reemplazar el R que aparece en la ecuación de Van der Waals por el R de los gases, y escribir entonces A y B en términos de los parámetros críticos, sacando alguno de esos parámetros, porque ya no necesitamos tres variables, si solo tenemos dos incógnitas que son A y B. R ya no es una incógnita. Entonces, como hicimos nosotros, eliminando el volumen crítico de las ecuaciones, tenemos ecuaciones para A y B en términos de la temperatura y de la presión crítica. Y usando estas relaciones, o algunas de las anteriores, probamos también que la ecuación general de estado de Van der Waals se puede escribir, en términos de las variables reducidas, y esta ecuación de estado nos permite afirmar que un gas de Van der Waals cumple con la ley de los estados correspondientes. Entonces, a partir de las relaciones que tienen ustedes ahí, podrían calcular, usando el mismo Excel que ya veníamos utilizando, por ejemplo, a partir de las bases de presión, de los valores de presión crítica y temperatura crítica, calcular A y B para el modelo de Van der Waals para cada uno de esos gases. Y van a ver que los resultados coinciden con los que tienen en la tabla. Entonces, cuando se encuentran con una tabla en la que aparecen los valores de A y B de Van der Waals de los distintos gases, esos parámetros A y B se obtuvieron a partir de los parámetros críticos de ese gas, que son resultados experimentales. Y usando las relaciones que ya vimos. Bueno, ¿se acuerdan que también habíamos hablado de la temperatura de Boyle? Y habíamos calculado la temperatura de Boyle reducida, que era dividir la temperatura de Boyle de cada gas por su temperatura crítica. Teníamos los resultados para algunos gases y habíamos podido hacer eso. Y igual que en el Z crítico, habíamos encontrado que la temperatura de Boyle reducida era aproximadamente la misma para varios gases. Bueno, vamos a ver qué pasa también con eso en el gas de Van der Waals. ¿Sí? Se puede probar, esta parte no la vamos a hacer, que la temperatura de Boyle está relacionada con los parámetros del modelo. ¿Sí? Vamos a escribir esta que tenemos acá. Dado el modelo de Van der Waals, se puede probar, no hay que hacer mucho, pero bueno, no lo vamos a ver nosotros, que la temperatura de Boyle está relacionada con los parámetros del modelo de esta manera. ¿Sí? Entonces, algo que podemos hacer es escribir, como ya teníamos expresiones para A y para B, reemplazarlo por los parámetros críticos, como hicimos acá abajo. ¿Sí? Reemplazar A y B en términos de los parámetros críticos, esas expresiones que ya no tenían el volumen. Y si se simplifican algunos factores, van a ver que entonces temperatura de Boyle se puede escribir como 27 octavos de la temperatura crítica. ¿Sí? ¿Qué significa? De nuevo, el modelo de Van der Waals predice, si dividimos la temperatura de Boyle por la temperatura crítica, para construir la temperatura de Boyle reducida, vemos que en el modelo de Van der Waals la temperatura de Boyle reducida es un valor constante también, y no depende de la naturaleza del gas. Lo mismo que veníamos diciendo. Se cumple esta ley de los estados correspondientes. Nuevamente, el valor que predice es 3,37 y el valor que se encuentra empírico es del orden de 2,8, 2,9. Entonces, nuevamente, cuantitativamente, el modelo de Van der Waals anda bien y nos permite interpretar muchas cosas, muchos de los resultados experimentales, pero cuantitativamente no anda muy bien. Bueno, entonces, ya habíamos estado hablando del problema 7 del seminario. Vamos a seguir.
Entonces, el modelo de Van der Waals predice que la temperatura de boiler reducida es la misma para todos los gases, lo cual es consistente con el resultado experimental de la ley de estados correspondientes. El acuerdo numérico es bastante pobre, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora avanzamos en la descripción de un modelo que tiene en cuenta algo importante para nosotros, que es empezar a tener en cuenta el volumen molecular y por otro lado la existencia de interacciones. Y lo que desarrollamos fue uno de los modelos posibles, pero que tiene en cuenta con relativa simplicidad la existencia de estos dos fenómenos, el volumen molecular y las interacciones. Por eso nos interesó bastante el modelo de Van der Waals y avanzamos un poco en cuestiones numéricas de este modelo, ¿sí? Lo que vamos a hacer la próxima clase es empezar a analizar qué le pasa a un gas, sea de Van der Waals o el gas que sea, cuando empieza a intercambiar energía con el entorno, ¿sí? Vimos a partir de la teoría cinética que la energía interna que puede tener un gas tiene una componente que es de energía cinética, que está asociada a los movimientos y que depende básicamente de la temperatura. Y como ahora aparecen interacciones intermoleculares, también dijimos, eso aparece en un segundo término que tiene en cuenta una energía que llamamos de tipo energía potencial. Entonces es un gas que se mueve y además que tiene interacciones. Podemos de alguna manera escribir una expresión para la energía interna de ese gas, o tener en cuenta qué factores afectan a la energía interna del gas. Lo que vamos a ver a partir de la próxima semana es cuáles son los posibles mecanismos en los que el gas puede cambiar su energía, ¿sí? Y ahí nos vamos a meter de lleno en otro de los temas, uno de los temas centrales de fisicoquímica, que es termodinámica. La semana que viene entonces vamos a ver el primer principio, vamos a revisar lo que ustedes ya vieron del primer principio de la termodinámica, pero básicamente nos va a decir cuáles son los posibles mecanismos o caminos por los que esa energía interna del gas, vamos a trabajar bastante con gases, pero los resultados van a ser más generales, por los que esa energía interna del gas pueda cambiar, ¿sí?